máster en partidos políticos por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es relator de la sala electoral y de competencias originarias y especiales y asuntos institucionales del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Y les diría que a nivel local, a nivel provincial, es una de las figuras que más sabe de derecho electoral. Y viene precisamente con mucha generosidad a brindarnos un esquema general de lo que dentro de muy poco tiempo los cordobeses vamos a tener que afrontar en las elecciones, tanto para gobernador como para las distintas autoridades, en algunos casos locales, que se van a elegir. Simplemente, José, agradecerte que hoy nos acompañes y bueno, el curso es tuyo. ¿Sí? Gracias, Jorge. Bueno, Jorge siempre es así de generoso, pero a mí me cuesta algo después. Yo tengo un arreglo con él para que hable bien de mí. Una primera aclaración, que no soy doctor, soy abogado, ¿sí? Y soy magíster en partidos políticos, pero no soy doctor. La segunda aclaración es un pedido. Yo me voy a parar acá y me parece que ustedes van a ser el sector más perjudicado, ¿sí? Porque no sé si van a lograr ver ahí. Si alguno se quiere ir corriendo, a mí no me molesta nada. La tercera aclaración, que es didáctica, es una presentación extensa en la cantidad de imágenes que van a ver, así que algunas las voy a recorrer muy rápido porque tiene muchas especificaciones técnicas. Es una presentación que busca agotar todo el desarrollo del tema que venimos a traerle a ustedes, pero para que comprenda o sea funcional a todos los niveles a quienes va dirigido el contenido de esta información. Así que por ahí va a haber información técnica que yo la voy a desarrollar muy rápido, muy superficialmente. Le he dejado a Jorge copia de cada una de las imágenes, así que ustedes después van a poder acceder a ese archivo. Y para cerrar, porque lo importante siempre debe decirse el último, comenzar agradeciéndole a la institución por esta invitación, a Jorge, al cuerpo de docentes que me ha recibido, y especialmente a todos ustedes por estar presentes, porque lo que nosotros hacemos acá no es un desarrollo personal, sino cumplir una función institucional que el Poder Judicial ha asignado, porque la ley se la ha fijado, pero además porque el Poder Judicial ha decidido definitivamente cumplir un rol absolutamente activo en los procesos electorales. Y eso incluye no solo el día de la elección, sino una actividad totalmente novedosa en la provincia de Córdoba, novedosa a nivel histórico, que es la difusión y la capacitación no solo de los funcionarios electorales, sino de la ciudadanía en general. Y los principales ciudadanos a quienes tiene que ir dirigido es a ustedes, que son los votantes más nuevos, más jóvenes, y que por lo tanto van a ofrecer menor resistencia a un cambio, porque no tienen los vicios que venimos arrastrando quienes tenemos algunos años con el sistema electoral. Con todas esas aclaraciones, y como el que avisa no traiciona, acá empezamos. Vamos a hablar de la reforma político-electoral. Cuando hablamos de la reforma político-electoral, o cuando hablamos de cualquier reforma política, lo primero que tenemos que comprender, o que tenemos que tener claro, es que es un ciclo. Quien crea que una reforma política es un acontecimiento o un hecho puntual, realmente no está comprendiendo aquella materia sobre la que está trabajando. La reforma del régimen político de un Estado implica un reacomodamiento institucional, social, político, que automáticamente empieza a devenir nuevamente y por lo tanto empieza a ser objeto de revisiones, de críticas, de nuevas soluciones que aparecen con su puesta en marcha. Entonces, hablar de una reforma político-electoral es necesariamente hablar de ciclos. Constantemente las instituciones en materia política necesitan revisarse a sí mismas y necesitan generar modificaciones, introducir ajustes, superar situaciones críticas para que realmente estén a la altura de las circunstancias y le den respuesta al principal interesado, que no son los partidos políticos, sino el ciudadano. La reforma político-electoral que vamos a ver nosotros comprende un ciclo preciso que es entre el año 2008 y 2011. ¿Sí? Es la primera fase o etapa del ciclo de la reforma política, porque aún hay instituciones sin reformar, porque gran parte de lo que trabajó la Comisión Consultiva de Expertos no fue considerado o no fue introducido porque se consideró que no era conveniente, porque políticamente quizás no hubo voluntad,
porque no se lo consideró apropiado como solución. Entonces queda una agenda de temas relativos a la materia electoral y política que aún no han sido abordados e introducidos en la norma. Esto nos obliga a asumir que el 7 de agosto del 2011 lo que vamos a tener nosotros es la primera experiencia electoral en base a una reforma normativa muy importante, pero que no agota en sí mismo las posibilidades de futuras experiencias, ni agota el contenido de extensión de lo que quizás puede volver a modificarse. Ahora, para poder comprender cómo llegamos a ese ciclo reformador, necesitamos, o creo yo conveniente, expresarles a ustedes cuál es el diagnóstico preliminar que llevó a esta necesidad de reforma. Vuelve la noción de ciclo. El diagnóstico preliminar está concentrado entre el año 1983 y el año 2007. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Para comprender hacia dónde vamos, es imprescindible que sepamos de dónde estamos viniendo, o sea, de dónde nos estamos yendo. Lo que vamos a desarrollar ahora es el escenario político, institucional, electoral de la provincia de Córdoba del que nos estamos yendo, ¿sí? Para que después juzguemos con precisión y con conocimiento si el escenario que estamos afrontando realmente es exigente, complicado, correcto o incorrecto. El proceso reformador se dispara con una crisis electoral. En el año 2007, el 2 de septiembre del año 2007, hubo un proceso electoral en la provincia de Córdoba donde se renovaron exclusivamente cargos provinciales que, como todos ustedes bien saben, fue absolutamente crítico. Crítico no significa criticar, fue criticado, pero desde la perspectiva técnica fue crítico. Fue un proceso electoral en el cual una serie de prácticas electorales no correctas o inadecuadas fueron gradualmente poniendo en crisis el régimen electoral y el régimen político de la provincia. Eso no empezó el 2 de septiembre. El 2 de septiembre vimos el resultado final de un largo proceso de desgaste institucional. Sin ir más lejos, el régimen, la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6.875 que estaba vigente y con la que los partidos, digamos, con la que estaba conformado el régimen de partidos políticos de la provincia de Córdoba, era una ley de gobierno de facto, para que se den una idea de qué actualizado que estaba nuestro régimen electoral. Entonces, el 2 de septiembre es lo que se hace visible de un proceso de crisis de las instituciones electorales y políticas como consecuencia de un agotamiento del mismo por las prácticas electorales desleales. ¿Cuáles fueron esas prácticas? Ustedes las están viendo ahí. Algunas las conocen, algunas oyeron, no entienden bien de qué se trata. Vamos a desarrollarlas uno por uno. Voy a hacer otra aclaración. Esto es una presentación que, para desarrollarla con criterio científico y con el rigor docente que requieren estas cuestiones, yo debería asumir por lo menos un seminario de 2 o 3 meses. Esto es una presentación para desarrollarla en 40 o 50 minutos, así que las nociones conceptuales que ustedes van a tener ahí son absolutamente funcionales a la exposición, no agotan el contenido de cada una de esas cuestiones. Empecemos por la sumatoria de votos. ¿Qué es una sumatoria de votos o qué era una sumatoria de votos? Era una estrategia mediante la cual una lista de candidatos era compartida por varios partidos sin que cada partido perdiera su identidad o su individualidad jurídico-política. ¿Qué hacía? Un partido tenía esta lista de candidatos y esa lista firmaban un convenio y lo usaban todos los otros partidos también, como si fuera propia. Cada uno conservaba su identidad partidaria, su escudo, su número, su propaganda, su boleta, y el elector elegía la opción A porque no le gustaba el partido Z y se estaba llevando la lista del partido Z. Eso era la sumatoria de votos. Esa sumatoria de votos desaparece con la reforma electoral que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2010. Esa sumatoria de votos, lamentablemente tengo que decirles que es un invento cordobés. Nosotros creamos la sumatoria de votos. Y acá no hay partido que pueda decir que no hizo uso de la sumatoria de votos. Generalmente los partidos hicieron mayor uso de la sumatoria en sus momentos de mayor apogeo institucional. El creador de la sumatoria es el radicalismo. La Junta Electoral de la provincia es la que se lleva el mérito de haberle dado validez jurisdiccional, ¿sí? No está previsto en ninguna ley, solo un fallo del organismo electoral de aquel momento
legitimó esa estrategia electoral, fundando su razonamiento en un principio de derecho privado, algo que los publicistas tenemos que empezar a revisar, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Lo que pasa es que en el derecho público la regla es la inversa, porque en el derecho público lo que tratamos de hacer es acotar el poder del Estado para que el Estado no se exceda usando el poder que nosotros mismos le dimos en contra nuestra. Entonces, el Estado cuando actúa tiene que demostrar que la ley lo autoriza. Y los partidos son personas jurídicas que tienen un rango intermedio entre la actividad privada y la actividad pública. Sí es justo reconocer que así como fue originariamente creada por el radicalismo, fue sumamente mejorada y mucho mejor explotada por el justicialismo. El azotismo hizo un uso de las sumatorias que le garantizó 2 elecciones consecutivas ganar. Y en la tercera también la usó, pero ahí apareció el juecismo, que la perfeccionó en su máximo nivel de complejidad, porque ya no era una sumatoria por todos los tramos de candidatos, sino que el juecismo incorporó lo que se llaman las sumatorias cruzadas. Por cada tramo tenía convenios o sumatorias con partidos distintos. Entonces, el cómputo de gobernador no necesariamente era el mismo que el del legislador de distrito único, que no era el mismo que el del tribunal de cuentas, que no era el mismo que el del intendente, que no era el mismo que... Justo reconocer que el juecismo, cuando hizo uso de esa herramienta, es el único partido que sistemáticamente le impugnó. Pero van a decir, ¿cómo? Le impugnó y sin embargo lo usó. Sí, sistemáticamente ante cada elección fue y planteó la impugnación de la sumatoria. Y cuando judicialmente le rechazaron la impugnación, la adoptó como una regla para tener igual posibilidad de chances en la participación en una decisión estrictamente política. Vamos a dar un ejemplo, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que hacía la sumatoria. En la ciudad de Córdoba, cuando votamos el 2 de septiembre del 2007, había 36 boletas partidarias en el Cuarto Oscuro para 7 listas. 7 listas eran 36 boletas. ¿Saben cuántos son 36 boletos? No sé si saben cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Todo eso lleno de boletos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Esta fila completa. Y esas 2 filas completas era el escenario que afrontaba un ciudadano común y de entre ese universo de opciones tenía que encontrar su boleta. Es algo que nosotros no dimensionamos. Decimos 36 y numéricamente parece poco. Ahora, cuando 36 es en escasos segundos tener que optar por la boleta correcta, estamos hablando del ciudadano medio. Ni el que lleva la boleta que el puntero le dio ya marcada, ni el que es excesivamente responsable y que no es la media del ciudadano que se preocupó por conseguirla y por llevarla antes. El ciudadano promedio es el que entra al cuarto oscuro o el que entraba al cuarto oscuro a buscarla. Ese escenario es el del 2 de septiembre de 2007. ¿Sí? Esto explica un poco por qué se demoraron en votar. No hacían falta 450 electores para demorarse en votar. Hacía falta la cantidad de boletas que había. Aunque hubiera habido 7 boletas, solo los primeros 4 y los 3 de atrás, la votación hubiera sido mucho más rápida. El clientelismo electoral son estrategias destinadas a cooptar la voluntad del elector para inclinar su decisión en favor o en contra de determinada fuerza política. ¿Sí? Esa cooptación se desarrolla mediante artilugios o presiones directas o indirectas. El clientelismo electoral es inherente al régimen electoral. Donde hay un régimen democrático, siempre hay quien trata de asegurarse los votos. Lo que pasa es que hay formas de asegurárselo con propuestas, con campañas, con coherencia, con currículum, con antecedentes, y hay quienes se lo aseguran con otro tipo de herramientas. Las que se rechazan son este tipo de herramientas. Las denuncias suelen ser cortoplacistas y desarticuladas. Todas las denuncias de clientelismo electoral o clientelismo político suelen venir sin pruebas, no son continuadas o no son sostenidas en el tiempo por quien la formula, y además generalmente termina la elección y todo lo que se dijo frente a la Cámara desapareció y no se presentó en ningún lado. Los usuarios son las fuerzas políticas o candidatos que cuentan con gran estructura territorial o capacidad económica.
porque no nos olvidemos que a un partido con una infraestructura territorial gigantesca en la provincia de Buenos Aires, una billetera gigantesca le demostró que la infraestructura partidaria a veces no alcanza si se usa bien una billetera. Entonces, este tipo de estrategias vuelven a afectar el normal desarrollo de un proceso electoral. ¿En qué consisten o cómo se configuran? Promesas o dádivas de recompensas, zapatillas, efectivo. Hay algún funcionario o exfuncionario de la provincia que alguna vez estuvo denunciado porque entregaba medio billete de 5 pesos en el año 98 y a la salida de votar, si demostraban que había votado lo que le habían indicado, entregaba la otra mitad. En el año 98 eran $5 y $5 de esa época, no era. Y unas zapatillas con nombre del candidato en provincia de Buenos Aires. Zapatillas con nombre de candidato, entregar un zapato y el otro a cambio. Las estrategias son increíblemente innovadoras. El problema es el rumbo hacia donde están dirigidas. La promesa de empleo público, el ingreso a la administración pública, y ese es un tema que me importa mucho rescatar, porque nosotros tenemos debates institucionales que por no darlos a tiempo tenemos consecuencias electorales. Si la administración pública cumpliera con el requisito que establece la Constitución de que el ingreso fuera por concurso y en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no se podría hacer clientelismo electoral con cargos públicos, por un lado. Por otro lado, no se podría usar la estructura del Estado con fines partidarios. Son cosas que vemos a diario. Y finalmente, la estructura del Estado estaría profesionalizada y no sería deficiente, inefectiva y a veces corrupta. Porque si cada uno ingresa por un concurso y sabe que puede perder el puesto de trabajo con determinados comportamientos, nosotros ya tenemos una estructura que funciona profesionalmente. Tenemos un candidato que no puede prometer cargos porque lo tiene que obligar a rendir y tenemos una elección que está más limpia. La marcación del sufragio a través del famoso voto barquito, voto cadena, voto marcado. Generalmente la ciudadanía cuando escucha le anularon el voto porque tenía una marca. Dice, estos jueces tan formalistas, tan rigoristas. La contracara de la nota es, le pagaron 5 pesos, marcaba el bigote del segundo candidato, le tachaba la letra A del primer nombre del candidato 25 y le pagaban la otra mitad. ¿Qué dice la ciudadanía? Esta justicia electoral, que nunca entiende nada, que nunca ve venir las cosas, que somos complicados como ciudadanos, porque no tenemos formación cívica. La ley dice que es nulo si está marcado. No hay que discutir más nada, tenemos que dejar de estar encontrando justificaciones. La ley dice que es nulo cuando está marcado, algún sentido tendrá. Que yo no lo conozca, lo único que indica es que no estoy conociendo qué es lo que pasa. No que la ley está. Tenemos un principio de razonamiento lógico que invierte la carga de la prueba. Ah, para mí está mal, está mal. Que lo demuestre el que hizo la ley que está bien. Cuando en realidad delegamos el poder en quien hizo la ley para que lo haga bien. Cualquier marca en un sufragio, cualquiera sea el tipo de boleta de sufragio, la ley contempla que es nulo para que no haya clientelismo electoral. Porque se marca, es muy fácil marcar. Hoy se está debatiendo si en el casillero se permite, debió haber dicho la ley, si era una X, si era solo un visto, si era cualquier marca, y la ley da las 3 opciones. Y empieza la discusión, ¿una C es una marca o no es una marca? Prohibamos las letras. Porque si le damos la orden, usamos el abecedario y por mesa sabemos que votó cada uno para pagarle. Y está dentro del casillero. No, entonces letras no pueden usar. Ah, bueno, pero ¿y si pone las iniciales de un partido? No, tampoco. Bueno, pero si está queriendo votar a mí. Estos debates que empieza a generar el uso de la boleta única no son malos. Porque ¿saben lo que está poniendo en evidencia y la sociedad lo tiene que ver? Que creemos que somos muy vivos siendo tramposos. Y como las reglas de juego cambiaron y no sabemos cuál es el más tramposo, que se da cuenta antes de cómo puede engañar al sistema, están compartiendo bases de datos. Y la ciudadanía está viendo cómo se comparte información. Y eso es bueno para que el ciudadano entienda que si la marca está fuera del lugar es nula, que si la boleta tiene algún corte, una arrancadita de un rincón, basta para marcar el voto. Y el derecho de sufragio se cree. Presión o violencia política a través de las estructuras partidarias de punteros. Hay muchos ejemplos para dar, vuelvo a repetir que esto pretendo ser veloz y estoy siendo demasiado lento para exponerlo. Estrategias de eliminación de votos es otra forma de influenciar en la voluntad popular. Y estas estrategias pueden ser
muy complejas, pueden ser muy simples, pero son muy complejas para que alguien llegue a pensar esa estrategia. En la provincia de Córdoba, vuelvo a repetir, somos muy creativos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo quiero que el partido tal no gane. Bueno, lo que ustedes más saben, le robo las boletas en el cuerpo oscuro. Y el partido robado sale por todos lados a quejarse de que nadie hace nada. Yo lamento comunicar al partido robado que mientras la boleta era partidaria, él es el único que está legalmente obligado a reponer boletas para que el ciudadano pueda elegir. La obligación es del partido cuando es boleta partidaria. Y lo explico porque la elección nacional va a ser con boleta partidaria. El libro de quejas por robo de boletas deberíamos ponerle: ocurra ante su fiscal partidario, y si no lo colocó, usted es cómplice de fraude. Porque cada partido debe garantizar la transparencia de la elección y lo garantiza con fiscales en la mesa. Si un partido no puede cuidar sus votos en una mesa, díganme con qué confianza va a cuidar la administración del Estado que le estamos delegando. Es un razonamiento matemático. Si no tengo para cuidar el voto que le estoy pidiendo en soporte papel, ¿cómo voy a cuidar los millones de pesos que implica gestionar el Estado? Hay una justificación, que es que el régimen jurídico de partidos políticos, el anterior y el actual, ha establecido un requisito de reconocimiento que es más exigente que el federal. Entonces, terminan disparándose los partidos, yendo a buscar una personalidad jurídico-política a nivel federal, postulan senadores y diputados nacionales y homologan por un trámite muy breve y con la mitad de afiliados. En la provincia hace falta 8.000 para tener un partido provincial, 4.000 para tener un partido en la ciudad de Córdoba, y en la justicia federal para tener un partido distrital hace falta 4.000. Es decir, por el precio del municipio me llevo el distrito Córdoba, la provincia Córdoba con todos los candidatos y todos los municipios de la provincia. El partido que obtiene eso empieza con un desafío de boleta. ¿Cómo lleno todos los tramos? Porque si no lleno todos los tramos, el elector cuando corte, cuando marque, cuando arrastre, quizás me deja de lado. Entonces, ¿qué hace el partido? Se ve forzado por un error normativo a completar con cualquier cosa todos los tramos. ¿Y dónde hace agua? Cuando después de completar de favor, quizás con algunos de ustedes llamados a último momento el día que se oficializa la lista para inscribir, te pongo suplente, no te da problema. No te vamos a llamar nunca. Si te llamamos renunciar y llamamos que sí, no te da problema. Completaron la lista, pero el día de la elección no la pueden cuidar. Y cuando después de no poderla cuidar, ven que quizás se les va de las manos algunos cargos o alguna elección, surge el reclamo desesperado. O sea, de la nada crecimos hasta un gigantismo que nunca pensamos, logramos completar los candidatos y ahora nos roban los votos. Entonces, claro, el desafío para esas fuerzas políticas es de una bipolaridad constante. Son una fuerza chica, hacen un esfuerzo grande, terminan teniendo que comprar una casa más grande de la que quieren porque le prometieron que va a pagar la mitad de los impuestos, y después cuando entra a la casa y la tiene que mantener todos los días, no la pueden mantener. Además del robo de boletas, detectamos desde el año 2001 en adelante, el robo de boletas ha acontecido desde el año 83 en adelante, de manera gradual, cada vez en una forma más preocupante. Pero han aparecido otras herramientas en Córdoba, otras estrategias, que es que un partido imprime boletas falsas del otro. A donde yo le quiero sacar votos, empecé a imprimir y reparto en la calle boletas partidarias para que el elector se las lleve en el bolsillo, la ponga en el sobre y cuando llegue el momento de la cuestión digo nulo, esa boleta no está oficializada porque tiene tal error, saben los errores, pero no les digo con la precisión que el fiscal partidario marca eso. Y el dueño de la boleta, el fiscal de ese otro partido, no sabe para dónde correr porque la boleta no está oficializada. Peor aún, descubrieron que en lugar de robar las boletas del cuarto oscuro para que no hubiera escándalo, las reemplazaban. Y como el fiscal del partido perjudicado no tenía todas las luces, no había sido formado o no tiene fiscales, le ponían, le sacaban las primeras 10, le ponían todas falsas el resto y le ponían arriba la verdad. El elector sigue sacando, el fiscal medio dormido entra, mira, dice, está bien, dice mi lista, o sea, no había ningún tipo de control profesional de eso. ¿Qué pasaba? Cuando el elector lo usaba, nulo, 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 nulo. Y ustedes dicen, bueno, es simpático, salvo porque lo que estamos haciendo es engañar a la voluntad popular. Detrás de esa estrategia política hay un ciudadano que cree que votó una cosa y termina ganando otra cosa.
sumatoria, estrategias de eliminación de votos, etc. Tuvimos denuncias concretas, en el caso Otto Wessler, Villa María, año 2007, funcionario municipal que salía con, se ve que no las había guardado bien las que se le robó. Entonces le aparecían y el fiscal del partido perjudicado muy rápido detectó lo que estaba pasando y en el acto dijo: deténgalo al presidente Mesa, y lo encontraron no con las manos en la masa, con la masa en el bolsillo. En todas las boletas del partido se lo había robado acá. Fue procesado y no fue juzgado porque pidió la aplicación de una probation, donde se le dieron labores sociales en Villa María. Yo había pensado en varias labores sociales, pero no tuve eso. ¿Quiénes lo usan? Las fuerzas políticos candidatos que cuentan con una buena estructura territorialmente operativa. Fíjense que el régimen de partidos políticos, por un detalle de la ley, miren cómo sostiene a fuerzas grandes y perjudica a fuerzas chicas. ¿Yo soy un defensor de fuerzas chicas? No. ¿Soy un defensor de fuerzas grandes? No, tampoco. Soy un defensor de que el partido que va a postular intendente pueda postular intendente y no tenga que postular otro montón de cosas. Y que el partido que representa al ciudadano lo represente y no sea un sello para negociar con quién haga una sumatoria, una alianza a cambio de 2 cargos, 3 cargos, lo que sea. Ya la desarrollamos, ahí está. Existe otra que me estaba olvidando, el monopolio del papel de diario tipo común, la boleta partidaria, la que han usado históricamente ustedes, la que imprime cada partido. A partir del año 2003 nos encontramos con una sorpresa cada vez más grave. El monopolio de la provisión del papel de diario tipo común, que es en el que se imprime ese tipo de boleta, hizo que en el 2007 hubiera 2 partidos que fueron a imprimir sus boletas para la elección provincial de Uruguay. No, Buenos Aires, a Uruguay fueron a imprimir boletas. Entonces, fíjense cómo quien es el dueño de algo muy debatido hoy puede influenciar qué se vota y qué no se vota. Y cómo el futuro dueño puede ser parte muy interesada también en qué se vota y qué no se vota, y qué hay detrás del debate de la boleta única o de la boleta partidaria, porque parece solo un debate de diseño gráfico. Podemos estar en la facultad de diseño gráfico, en la facultad de arquitectura, discutiendo cuál es gráficamente más creativo, y el problema no es de diseño gráfico, el problema es instrumental. Lo que hay detrás de esa decisión, me guste o no la reforma de Córdoba, es superar quizás estas cosas. Cuando introducimos modificaciones y superamos problemas, ojo, no es que entramos a eliminar. Lo único que hicimos es enfrentar un escenario nuevo con hipótesis nuevas. Pero las hipótesis nuevas no justifican volver a las viejas y conocidas. Lo que justifican las nuevas hipótesis es encontrarle soluciones superables. La cooptación de la función de autoridades de mesa, no hace falta que se los explique, los partidos políticos también, del 2001 a la fecha hemos venido detectando que colocan primero a su fiscal a las 8 de la mañana, está ahí el tipo, 8 en punto. ¿Usted fiscal? ¿No vio el presidente Mesa? No. Y bueno, lo voy a tener que nombrar a usted. Bueno, perfecto, no hay ningún problema, se sienta. El fiscal partidario está a cargo de la mesa. No habría problema si los otros fiscales fueran, porque en un sistema de contrapesos, si todos los partidos nombran fiscales, no se puede manipular ninguna mesa. Ahora, el problema es que estamos en Argentina y no nos gusta trabajar poniendo fiscales. Yo no tengo por qué poner fiscal en todos lados, por eso está la justicia electoral. Y cuando ese presidente Mesa, que es un puntero partidario, queda a cargo de la mesa, no hay forma de controlar. Porque una vez que terminan de votar, él solo se va con la urna al cuarto oscuro, se sienta y agarra los sobres y dice: a ver, otro voto para mí, lo cierra, y ese sobre, ahí nomás, lo abre de nuevo, y es imposible de demostrar judicialmente que ese sobre lo usó o no un elector. La boleta viene doblada, el sobre viene pegado, viene abierto de nuevo, y lo único que hicimos fue poner en manos de un fiscal la fábrica de votos. Porque la justicia no llega a cubrirlo, porque los partidos no cumplen su rol, porque los ciudadanos no son autoridad de mesa, y porque algunos otros ciudadanos ni siquiera van a votar, y como dejan casilleros en blanco porque no van a votar, justo el día que tengo las órdenes a mí, no, es inconcebible. El único día que iba a leer el diario. Y empezamos a justificarnos
No voy a ir a votar, no. Si además no me van a poner multa, y si me la ponen no la pago. ¿Cuál es el problema? Y lo que no entendemos es que cada casillero que dejamos en limpio o en blanco en el padrón no puede usar algo. ¿Cuántos de ustedes se tomó el trabajo de ver, después de no haber ido a votar, si alguien votó por usted? La democracia no está a cargo de un organismo electoral. La democracia está a cargo de una sociedad. Y esa sociedad necesita que el régimen democrático sea sostenido por todos y cada uno de los actores involucrados. El ciudadano, los partidos, las instituciones y el organismo electoral. Y la prensa. Todos esos tienen que comprender que el sistema funciona con todos, no con algunos. Y que si al sistema lo dejamos funcionando con algunos, no es posible echarle la culpa solo a uno. La responsabilidad es de todos. La falta de cuadros partidarios es lo que venimos insinuando en toda esta problemática. No tener fiscales, que el fiscal no esté capacitado, que no haya capacitación ciudadana. Lo que está demostrando es que los partidos políticos abandonaron el rol central de ellos. Así como es válido e imposible de negar que los partidos políticos son imprescindibles para el régimen democrático, el que crea, paréntesis, el que crea que puede haber democracia directa es porque no razonó un minuto lo que está consumiendo. ¿Qué es lo que pasa? Democracia directa como la que había en Grecia era posible, y le decimos directa imaginariamente, porque en realidad tampoco era democracia directa. En Grecia, para que hubiera esa pseudo-democracia directa, había un concepto que hacía de variable de ajuste que se llamaba ciudadanía política. En Grecia votaba el 10% de los que vivían. Además de que era muy chico, era muy restringido, eran ciudades-estados, no eran los estados contemporáneos, no había la cantidad masiva de habitantes. Pero además de todo eso, derechos políticos tenían muy pocos. ¿Saben quiénes se podían empadronar para graficarlo? Los hijos de los dioses. Los descendientes de los fundadores de cada ciudad. Y si conocen un poco de mitología griega, saben que para los griegos los dioses y los hombres constantemente estaban en un yin y en un yang, peleando por el poder, por el amor, por el odio, por la venganza, y solo eran ciudadanos legitimados para poder intervenir en la toma de decisiones del Estado los descendientes de esos dioses. Díganme ustedes, las mujeres no, los menores no, los esclavos no, hasta ahí todos los no que sabemos que son normales en una sociedad restrictiva. Pero además los comerciantes no, los artesanos no, los filósofos si no descendían tampoco, los soldados no, los extranjeros no, díganme cuánta gente quedó en Grecia. ¿Cuánta gente quedó en Atenas? Además de que usted conoce en Grecia que es como Tucumán, Atenas era más chiquita. Y estamos hablando de la época de oro, 5 siglos antes de Cristo. Si tuviéramos un censo, sabríamos que la cantidad de habitantes era muy pequeña. Quien venga y les diga a ustedes que los partidos políticos tienen que desaparecer y que podemos volver a una democracia directa, no les está mostrando una decisión central. ¿Quién va a decidir? ¿Quién participa y quién se queda afuera? Porque para poder ir a un sistema de democracia directa tenemos que ajustar la variable de ciudadanía política. Restringimos el concepto de ciudadanía política, eliminamos los partidos. Ampliamos el de ciudadanía política, es decir, es más inclusivo, tenemos que poner un intermediador que son los partidos. Por lo tanto, no me importa perjudicar a ningún partido, pero los partidos se están suicidando. Porque si no forman sus estructuras, si no capacitan sus militantes, si no se renuevan con procesos que generen expectativas de crecimiento interna, no van a tener estructura. Y la estructura, el que crea que la reemplaza con voto electrónico, que asuma de una vez por todas que cuando la computadora se cuelga, él depende de un técnico, y lo que el técnico diga es palabra santa para él. Lo que pasa es que cuando de ahí dependa que yo sea gobernador o no, ya que el técnico diga cómo resolverlo, no me va a hacer gracia. Si no puedo controlar un papelito en una mesa de votación, no quiero imaginar cómo van a controlar una red de 6.000 o 7.000 computadoras para controlar qué pasó con cada voto dentro de cada mapa. Es alguien que no está dimensionando cómo se va a inmolar
frente al que tenga gran capacidad operativa para supervisar, controlar o intentar manipular el voto electoral. Manipulación del escrutinio de mesa o provisorio, ya lo describí cuando le dije que queda un puntero partidario a cargo de la mesa. Vamos a agregar una cosa más. En el año 2007, una de las objeciones o golpes más fuertes que se le pegó a la justicia electoral fue ¿por qué demoró tanto el escrutinio provisorio? Bueno, porque la justicia electoral no advirtió por dónde venía la estrategia SEA. La justicia electoral ha venido tratando de seguir a la misma velocidad de los partidos cuáles iban a ser los artilugios electorales, pero no siempre con éxito. ¿Sí? Bueno, en el 2007 hubo un operativo para retener los votos de capital. El escrutinio de cada mesa de capital tenía que demorar. Tenía que demorar. Y uno se entera después, porque cuando empieza a hablar ya más tranquilo, cuando pasó todo, todos empiezan a contar más o menos cómo fue lo que hicieron. Es la información que uno va recolectando y que a uno le sirve para la próxima elección. Claro que uno siempre ve una elección más tarde, ¿cierto? Pero hubo una maniobra partidaria para que el escrutinio de capital no saliera antes que llegaran los documentos del interior. ¿Por qué? Porque en el interior ganaba el partido que demoraba lo de capital y en capital ganaba el partido que en interior perdía. Entonces, en el lúcido imaginario del estratega que hizo eso, dijeron, demoremos capital para que después no parezca que dio vuelta a la elección y nos digan que hay fraude. Bueno, ya saben cómo salió el artilugio, ¿no? Salió mal. Porque lo que pasó fue que lo de capital se detuvo en algunos lugares, pero en otros entró. Y la forma de retener el escrutinio fue muy simple, ¿eh? Estornudar arriba toda la parva de boletas que ya habían contado y tener que volver a contarlas porque no las habían anotado. Cuando el presidente le decía 25, 26, 27, ¿qué hora es? La 21. Ah, no, ¿por dónde iban? Ah, yo no venía anotado. O borrarle, ay, borré los palitos que vos había anotado ahí. No fue nada complicado la estrategia. O sea, la verdad, hay que tener una creatividad increíble para advertir en dónde ajustar la maquinaria partidaria para no modificar el resultado, sino para evitar esta situación. El problema es que cuando uno manipula, lo que hace es dejar marcas que levantan sospechas. Evidentemente la estrategia no anduvo, porque el resultado electoral terminó siendo el que las urnas dijeron que tenía que ser, se revisó todo lo que legalmente se pudo revisar y no se encontró una sola firma desconocida, no voy a decir por un presidente más, ni siquiera por un fiscal partidario, no hubo un fiscal que dijera esa no es mi firma y pudiésemos armar un expediente penal y mandarlo a una instrucción penal para ver a quién agarrábamos haciendo eso. También y esencialmente la ausencia de capacitación electoral. Nosotros venimos del 83 hasta la fecha sin capacitación electoral, porque somos argentinos. Somos los únicos en Latinoamérica que creemos que sin capacitación electoral igual se pueden hacer las cosas, porque nosotros somos así, inteligentes. México invirtió en capacitación electoral en la última elección nacional $29 millones para formar el ciudadano. ¿Pero qué? ¿El mexicano no tiene el nivel de coeficiente electoral de nosotros? Sí, sí lo tiene. ¿Y cuál es el problema? Pero hace falta reforzarlo, formarlo como ciudadano. Desde que inicia su formación hasta que termina, hay que formarlos. Hay que darle herramientas para que sea un ciudadano libre. Porque si no le doy herramientas, la libertad no existe. La libertad solo existe cuando hay educación. El principio constitucional de igualdad de los hombres ante la ley empieza a verse menguado o afectado desde el primer momento en que la educación no es la misma para todos. No todos comprendemos igual lo que la sociedad nos plantea. Y estamos hablando de leer, escribir, hablar, sumar y restar. 5 operaciones que afectan el principio de igualdad constitucional y que solo la educación lo puede restaurar, restablecer, poner en la posición que quiso el constituyente. La Cámara Nacional Electoral empezó incipientemente en el año 2009 modificando sus manuales instructivos de capacitación y para autoridad de mesa. Fue un importante trabajo y un mojón absolutamente histórico el que hizo la Cámara Nacional Electoral. Empezar a revisar manuales e instructivos que databan desde 1956. Desde 1956 venía la misma instrucción adentro de las urnas.
fue decir, esto no puede continuar. La Cámara empezó en el 2009, la provincia de Córdoba en el año 2011 ha desarrollado, y ya lo van a ver, una importante artillería de documentos de capacitación. Y después reformas normativas desarticuladas, donde llegamos a presenciar en el año 2001, antes de la elección de comisionales constituyentes, que el Ejecutivo de turno dictó un decreto reglamentario de un artículo de la ley electoral que establecía cómo reemplazar los presidentes en ese. El día viernes antes de la elección salió un decreto con fecha de ese viernes y publicado ese viernes en el boletín oficial. Claro que a ustedes le da lo mismo, porque dicen, ¿y qué tiene eso? Bueno, el boletín se imprime prácticamente la noche anterior. Alguien que conoce algo de un diario sabe que un diario a las 10 de la noche no hay ninguna noticia para cambiar, salvo que se paren las rotativas, se tire a la basura lo que se hizo y se empiece de nuevo. ¿Sí? El boletín, para sacar ese decreto, con esa fecha, ese mismo día, evidentemente tuvo que tenerlo antes. No es grave, pero lo importante es entender hasta dónde había un interés en juego que sale un gobierno activamente a jugarlo 2 días antes de una elección. Eso junto con modificaciones del régimen jurídico de partidos políticos, cada vez que del juzgado electoral se empezaron a aplicar cláusulas que ponían en riesgo el reconocimiento jurídico político, rendición patrimonial de cuenta, elecciones internas, niveles de participación en la elección interna, cantidad de votos obtenidos en cada elección, cada vez que se empezó a exigir eso, se disparó en la legislatura una reforma a la ley de partidos políticos cambiando esa regla, para que algún socio de turno o algún opositor funcional de turno no perdiera la personalidad político-política. Es muy difícil llevar un régimen electoral adelante en esta condición, ¿no? Eso que yo describí es de donde nos estamos yendo. Y es importante ser conscientes de dónde nos estamos yendo. Porque solo así vamos a dimensionar si el esfuerzo que implica ir hacia donde pretendemos ir vale la pena en comparación con los riesgos que importaba aquello que está más avanzado. El proceso reformador, en el ciclo 2008-2010, se inicia con la formación de una comisión consultiva de expertos integrados por titulares de cátedra de Derecho Constitucional, algo muy interesante. En la provincia de Córdoba tenemos, en la Universidad Nacional de Córdoba, la primer cátedra de Derecho Público Provincial del país y de América Latina, fundada por Arturo Mateo Vaz, la primera. Y sin embargo, la Comisión Consultiva de Expertos se conformó con 2 constitucionalistas. No hay ningún problema, pero los especialistas en público provincial, que son los especialistas en las normas de la provincia, no estaban. Por suerte, uno de esos constitucionalistas es titular también de Derecho Público Provincial, así que, por portación de título y solo por su propia persona, suplió eso, involuntariamente omitido por el legislador. Pero son cuestiones que a uno le llaman la atención. Estamos en una provincia donde por primera vez hubo una cátedra que estudió el Derecho Público Provincial y el Derecho Federal y no somos conscientes de eso. Hoy el Consejo Deliberante está evaluando si introduce una comisión de reforma política a largo plazo y iban a repetir el esquema de los constitucionalistas. Oiga, hay cátedras hasta de Derecho Municipal en la provincia de Córdoba. Y si va a reformar la norma municipal, empiece por lo menos por lo municipal, lo provincial y lo nacional. Esto no es negarle autoridad a ningún constitucionalista, es a la inversa. Completemos toda la estructura para que cada una de las reglas legales esté cubierta. Se sancionaron dos normas centrales, el Código Electoral Provincial y el régimen jurídico de los partidos políticos, y en el año 2010 se sancionaron otras normas, como la creación del fuero electoral y la supresión del régimen original de financiamiento de las campañas que preveía el Código Electoral y su reemplazo por otro más flexible. No es como dicen algunos que no hay más normas de financiamiento ni de control. Existen. Cambiaron las reglas de financiamiento y cambiaron las exigencias de control. Pero sí existen y no es un logro menor que sigan existiendo. Porque la provincia de Córdoba, esta reforma nunca en su vida tuvo financiamiento partidario, salvo en 1986. Fíjense que la historia que venimos recorriendo no deja limpio a nadie. En 1986, ante la necesidad de llevar adelante una reforma constitucional con un objetivo reelectoral, un nuevo mandato como gobernador, por primera vez en la historia provincial, el gobierno asumió pagarle por votos a los partidos políticos.
Solo ahí hubo un financiamiento. Cuando yo quise ser reelecto gobernador y tuve que cambiar la constitución, para que se me sentaran todos, les pagué a todos. Les pagué por votos. Después nunca más nadie lo pidió y nunca más nadie lo usó. O sea que tener esto, no importa si es el mejor, porque ninguno va a ser el mejor. Las normas nunca son las mejores, porque las normas tienen que regular la vida humana. Y en el preciso momento que las sancionamos empiezan a acontecer hechos que las ponen en crisis. Por eso el Poder Judicial tiene que interpretarlas y resolverlo. Pero ya contar con esto significa abandonar ese escenario de discrecionalidad del poder de turno, a ver cuándo pago y cuándo no pago según mi necesidad. Esta nueva legislación puso a cargo del Poder Judicial la implementación de la reforma política y a partir de marzo del 2010 el Tribunal Superior de Justicia le encargó a la Relatoría Electoral de la provincia que tomara acciones concretas siempre con el control y bajo la dirección del Tribunal Superior de Justicia. Lo primero que se hizo fue trabajar en serio, se armó un equipo de gestión y dirección de proyectos electorales y se utilizó una metodología de trabajo probada a nivel mundial, una metodología de trabajo que se enseña en esta escuela de negocios, ¿sí? Esa metodología de trabajo tiene un protocolo de buenas prácticas en la gestión, dirección y implementación de proyectos. Lo traspolamos a la aplicación de un proyecto de implementación, un plan estratégico de implementación de la reforma política, un proyecto que había despertado muchas expectativas entre quienes aplican este tipo de herramientas, porque estas herramientas recién el Estado está empezando a incorporarlas, entonces para ello les pareció muy interesante que nosotros las utilizáramos en este proceso, pero además una herramienta que Brasil, desde el Tribunal Supremo Electoral, ha ordenado a todos los tribunales regionales electorales que la pongan en marcha hace 4 años. La provincia de Salta, que está en un proceso progresivo de implementación del sistema de boleta de voto electrónico, que empezó en el año 2011 con el 33% y va a terminar en el 2015 con el 100% del electorado votando con boleta de voto electrónico, implementó ese proyecto de 2, 4, 6 años y algo más con esta metodología. Es decir, no estamos ensayando ni estamos probando cosas que nadie sabe cómo funcionan. Básicamente el esquema es el que ustedes están viendo ahora acá. Se diseñó, se planificó, se implementó, se articuló por áreas, se ejerció un control de gestión sobre la aplicación, se requirieron reportes parciales de estado de avance por cada una de las áreas involucradas en el Poder Judicial, se generó un informe final de estado de avance que era mensual, se lo puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia, con la ayuda del equipo de gestión y dirección de proyectos electorales, lo revisaba críticamente, se replanificaba lo que no había cumplido los objetivos y se cerraba aquello que había alcanzado la meta para la cual se lo había planificado. Estamos cerrando el PEI, que es el Plan Estratégico de Implementación de la Reforma Política. Por suerte, gran parte de los objetivos se han alcanzado. Ese Plan Estratégico de Implementación de la Reforma Política contenía muchos proyectos adentro del mismo. La capacitación, la creación del cuerpo de auditores contables, el diseño de una boleta única de sufragio para la capacitación, el diseño de un plan estratégico de comunicación de la reforma electoral que hoy está empezando a ponerse en marcha. Esto empezó en marzo del año 2010, ¿sí? El registro, la creación o reglamentación del registro electoral o padrón de extranjeros, la regulación o la evaluación de los riesgos de procesos informáticos aplicados a la elección, la implementación del Tribunal Electoral ad hoc y el diseño y gestión del operativo electoral. El doctor Andruet fue quien tuvo a cargo la capacitación electoral y fijó su primer premisa: afianzar la confianza pública de la ciudadanía. Nosotros somos absolutamente autocríticos del año 2005. Al Poder Judicial le costó institucionalmente un costo altísimo en cuanto a credibilidad y en cuanto a seriedad frente a la ciudadanía. Porque no puede entrar en un debate político el Poder Judicial y porque no encontró en el régimen jurídico que teníamos herramientas que permitieran exigirle a quien denunciaba que lo demostrara, porque el sistema estaba desarticulado. Y con lo poco que se podía hacer, se hizo lo que la ley mandaba. Pero la ciudadanía quedó colocada en un discurso donde duda de ese resultado electoral. Por lo tanto, el doctor Andrés dijo: vamos a comenzar a trabajar sobre la noción o concepto de confianza pública de la ciudadanía.
El Plan Estratégico de Capacitación de Funcionarios Electorales apunta a capacitar a los fiscales públicos electorales y a las autoridades de mesa de votación. Los fiscales públicos electorales son funcionarios y agentes judiciales que tienen a su cargo coordinar cada establecimiento de votación. En cada centro de votación va a haber un judicial, por lo menos, que va a coordinar el funcionamiento de la autoridad de mesa, el proceso de recepción de urnas y de repliegue de la documentación, para que el dueño del lugar de votación no sea un puntero partido. Uno cuando llegaba a un centro de votación, lo primero que se encontraba era el termo, el mate, la silla, la sombrilla, los libros, los manuales, era amigo conversando, era un puntero partido. No éramos dueños del lugar de votación. Nosotros, Justicia Electoral, nunca fuimos dueños del lugar de votación. Sí. Una pregunta, ¿ahí se verifica que los voluntarios no sean afiliados? En la estructura de los fiscales públicos, empezamos trabajando por una cuestión de margen de seguridad solo sobre los agentes judiciales. Se han capacitado 2.200 agentes judiciales de manera efectiva en la sede capital. Y el equipo judicial de capacitación electoral está viajando por el interior de la provincia, por todas las sedes del interior, desarrollando cursos de capacitación para comprender a los 800 judiciales que aún faltan. Aún así hay sectores que quedaron afuera. Gran parte de policía judicial no ha sido capacitada y áreas técnicas o de mantenimiento no han sido incorporadas. Se están capacitando 20.000 autoridades de mesa que son docentes provinciales. En ambos casos, tanto fiscales públicos como docentes como autoridades de mesa, existe una doble forma de cumplir la función. Primero, quienes tienen la carga de la ley, que es a donde apuntamos nosotros en este proceso o etapa de capacitación. Y en segundo lugar, el voluntariado, que es la invitación que realiza la ley a que los estudiantes de Derecho, de Ciencia Política y de Ciencia Económica se inscriban en los registros de voluntarios para fiscales públicos y, por otro lado, los empleados públicos y privados con función de oficina o los docentes que no hubieran sido convocados se inscriban como voluntarios de autoridades. La primera etapa es aquello que vamos a afectar. La segunda etapa es al voluntariado, que probablemente también se termine afectando. Nosotros, el proceso de inscripción está en trámite, por lo tanto la capacitación no se puede ejecutar sobre el voluntariado hasta que tengamos cerrado el padrón de voluntarios. Ese equipo judicial de capacitación electoral diseñó por primera vez en la historia los propios documentos de capacitación electoral del Poder Judicial. Manuales de capacitación electoral, compendio legislativo electoral y compendio de documentación electoral. Los documentos electorales, actas, certificados, modelos de faja, formularios, todo lo que se usaba en una elección se diseñaba aproximadamente 20 días antes de una elección. Esto estuvo listo en noviembre del año 2010. Fue la primera vez en la historia que no solo estaba listo, sino que además estaba publicado para que todos sepan qué documentos se utilizan. Porque eso hace la transparencia para los partidos políticos, para los ciudadanos y para las mismas autoridades. No hay nada improvisado, ¿sí? Hemos asumido que no tenemos margen de error y que el escenario político es absolutamente exigente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la altura de esas circunstancias. El proceso de capacitación fue una estrategia piramidal. Primero comenzamos con 200 funcionarios, después continuamos con los de capital y ahora estamos desarrollando los del interior. El equipo judicial de capacitación electoral desarrolló las capacitaciones en distintos periodos y ahora está desarrollando la capacitación del interior provincial. Verán que el cronograma de junio es bastante ajustado y termina el día 3 de julio. Cuentan con vehículos de movilidad propia. No estoy mostrando algo que no hay. Eso es lo que hay. Son vehículos secuestrados en causas penales que, como tienen adulterada la numeración o la identificación, no se puede acreditar quién es el dueño y quedan por ley provincial a disposición del Poder Judicial, la Secretaría Penal. Acá está todo el Poder Judicial trabajando. Ustedes notarán que hasta ahora no hablamos del Fuero Electoral, hablamos del Poder Judicial. Puso a disposición 3 vehículos que fueron correctamente identificados con la campaña de comunicación electoral que venimos llevando adelante. Queremos que en toda la provincia los vean, sepan que están y los controlen. Esos pobres capacitadores que están ahí, que son empleados rasos del Poder Judicial, saben muy bien que no pueden manejar mal, que no pueden cometer errores, que no pueden hacer absolutamente nada que no corresponda al rol que están cumpliendo socialmente. Y la identificación no es para hacer propaganda, es para que no quede margen de error.
Lo primero que le dijimos es, no los queremos ver en YouTube filmados con un celular. Y cuando llegaron los autos y se subieron, y vieron que los vidrios no son polarizados, y vieron como si dijeron, y está complicado eso, no podemos equivocarnos. Porque sabemos que nos están esperando. Sabemos que nos están esperando en el interior, sabemos que nos están esperando en Capital, sabemos que todos nos están esperando. Sabemos que la ciudadanía, que los partidos, que los medios de comunicación, que ustedes, sabemos que toda la provincia está esperando qué es lo que vamos a hacer. En paralelo se desarrollaron talleres complementarios de capacitación electoral junto con la capacitación que estamos haciendo en el interior. Como 2 cursos por la mañana nos parecieron que no era suficiente para los equipos de capacitación, agendamos un tercer curso por la tarde con colaboración del Ministerio de Educación que nos presta la infraestructura edilicia de cada ciudad donde va el equipo de capacitación, y se dicta un tercer curso por la siesta destinado a juntas electorales municipales y comunales, CONCEPAS y directoras de escuela, docentes provinciales, maestros y profesores, y apoderados y fiscales partidarios. Los promedios de asistencia a esos cursos son de entre 70 y 120 personas, van voluntariamente, esos no están convocados obligatoriamente. Y la difusión es por teléfono, por mail, avisándole cuál es el cronograma y tratando de que todos, absolutamente todos, accedan a la información. Vuelvo a repetir, no hay nada que el que quiera conocer no pueda conocer en este proceso. Paralelamente se desarrolló la capacitación de docentes a través de un esquema articulado con el Ministerio de Educación. El equipo judicial de capacitación electoral formó a 200 supervisores docentes provinciales y a otros 200 supervisores docentes municipales de la ciudad de Córdoba. Esos docentes provinciales, esos supervisores docentes provinciales formaron 6.000 directivos escolares. Y esos 6.000 directores están ahora bajando la capacitación a 18.000 maestros, profesores y docentes provinciales. Eso lo desarrolla el Ministerio de Educación. El Poder Judicial solo va controlando, testeando, chequeando en qué niveles nos encontramos y redireccionamos siempre todas las consultas al equipo de capacitación judicial, con lo cual infiltramos cuáles son los problemas, inconvenientes, desajustes, dudas que genera la capacitación que está dando el Ministerio, para nosotros reformular conceptos y devolvérselos al Ministerio para que ajuste las posibles fallas que pueda haber. Estamos hablando de 18.000 más 6.000, 24.000. O sea, ustedes están viendo que los números son muy grandes. Ahora, esas capacitaciones, estas acciones de capacitación no se limitaron solo a los funcionarios del proceso electoral. También incluimos a otros roles, a otras acciones o actividades, porque la finalidad es afianzar la confianza pública del ciudadano en instituciones democráticas. En el año 2010, el 18 de noviembre, se desarrolló la Jornada Internacional de Concientización en Temas Electorales. Se invitó gente de Panamá, de Costa Rica, de México, de Perú, que hace mucha capacitación electoral, para que ellos nos mostraran en ese escenario internacional cómo se hace en Latinoamérica, que somos el único país, junto con Uruguay, que no usamos boleta única y que no damos capacitación electoral. Nosotros los argentinos somos así de vivos, sabemos todas. Ese es el nivel de presentismo que tuvo esa convocatoria. Fiscales públicos, apoderados partidarios, dirigentes, legisladores y hasta legisladores nacionales. Porque evidentemente el proceso que están llevando Córdoba adelante, más allá del juicio de valor sobre el contenido de la reforma, es muy importante. Pero además, tuvimos presencia en Salta con el desarrollo e implementación del proceso de votación electrónica, en Colonia Carolla con el proceso de implementación de la boleta única de sufragio por primera vez en la provincia, en Brasil 2 veces y en el consulado con la implementación o la puesta en marcha del proceso de votación con urna electrónica. Participamos de un seminario interprovincial con legisladores santafesinos y cordobeses, donde intercambiamos mucha información de lo que estaba haciendo Santa Fe. Participamos de las elecciones de la República de Perú para ver cómo es la boleta única, tanto con veedores en Perú como con el equipo de capacitación en el colegio que en la ciudad de Córdoba concentró la votación de los hermanos. Se trató de no dejar nada afuera, ¿sí?
se conformó el cuerpo de auditores contables electorales, que son quienes van a tener a cargo controlar el financiamiento partidario de las campañas electorales, de ahora en adelante. Está conformado por 3 profesionales que provienen del Poder Judicial, que ingresaron por concurso y que tienen formación en auditorías contables. Y se está trabajando para articular un convenio con la Cámara Nacional Electoral para que el financiamiento, y quienes tienen militancia partidaria lo saben, no sea un dolor de cabeza a la hora de rendir cuentas a los partidos políticos. Para que lo que podamos compatibilizar con lo que la Nación ya está haciendo, lo utilicemos con los mismos criterios, y para que en las rendiciones de cuentas los partidos no nos digan, ah, no, yo lo rendí en la Nación, y en la Nación diga, no, yo se lo rendí en la provincia, porque ahora van a tener fondos de 2 lugares distintos, de la Nación y de la provincia. Con lo cual hay que articular federal e institucionalmente el funcionamiento de cuerpos de control como el de auditores contables electorales. Se desarrolló algo que era un orgullo para el equipo de capacitación. Estábamos felices en el 2006, en el 2010, cuando logramos desarrollar ese modelo de boleta única de sufragio para la capacitación. Les digo en serio, estábamos muy contentos con eso. Creíamos que habíamos llegado al techo de capacidad creativa y nos dimos cuenta que cuando llegan los diseñadores gráficos, uno tiene que asumirse que es abogado. Ese es el modelo de boleta que el Tribunal Electoral ha venido desarrollando y que el equipo judicial y capacitación electoral está comenzando a utilizar. Es el que ustedes tienen ahí. Y solo a título informativo, el debate que ustedes han presenciado y que por ahí sigue dando vueltas es si ese casillero, que es para votar, lista completa, dijo el legislador. Hoy los legisladores hacen una mea culpa y asumen que en realidad ahí no debería decir lista completa. Ahí debería decir lo que dice en cualquier boleta que contiene esa discusión, que es voto partido. Pero esto es debatir cómo va a ser la herramienta de votación. El debate es bueno darlo antes y no que esto aparezca cuando tengamos que hacer el escrutinio, qué valor le damos o qué valor no le damos, que salga todo y que salga antes de que el ciudadano tenga la boleta final para usarla en el cuarto oscuro. Porque el ciudadano llega, no el cuarto oscuro, el cuarto de votación. Si el ciudadano llega a la cabina de votación y le aparece una duda que no advertimos, ahí tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos que lograr que los debates se den antes. En noviembre del 2010 también se desarrolló lo que hemos denominado la herramienta de escrutinio. Asumimos que no podemos dejar librado al azar o a la capacidad del presidente de mesa o de los fiscales partidarios la actividad que se desarrolla en el cuarto de votación. Cuando se escruta una urna, hasta en el 2007 en la provincia de Córdoba dependía de la creatividad del presidente de mesa y de los fiscales partidarios. Algunos anotaban el pizarrón, algunos anotaban palitos, otros anotaban palitos y los tachaban, otros anotaban cuadraditos como cuando el truco, otros usaban fósforos en la mesa, otros anotaban números en un papel. Era absolutamente librado a la creatividad o al hemisferio izquierdo de cualquier ciudadano que tuviera ahí participando. Hemos aprendido que en Latinoamérica no se hace. En Latinoamérica se traza un diseño igual de todos los cuartos de votación. Cada presidente de mesa puede ir a cualquier mesa de votación que le toca siempre sentarse en el mismo lugar, que sabe cuándo el presidente o el suplente va ubicado. El ciudadano sabe que si le habla a él es el presidente, si le habla a él es el suplente y si le habla a él es el fiscal partidario. Cosa que nosotros no sabemos acá. Entonces, hacer el layout, el diseño de la ubicación adentro del cuarto oscuro y además dotar el proceso de escrutinio en mesa de una herramienta que sea uniforme para todos y que los fiscales partidarios la puedan usar también, hace que el escrutinio sea más ágil, que el escrutinio sea más seguro, que el escrutinio sea más preciso y que sea más transparente, porque el fiscal partidario va a estar controlando eso. Hoy esa herramienta de escrutinio la tiene el Tribunal Electoral, que ha introducido algunos ajustes, la tiene la Comisión Interpoderes de Seguimiento de los Procesos Electorales, que está conformado por legisladores de todas las fuerzas políticas, y se está en la etapa final de contratación para que sea provista a cada uno de los presidentes de mesa. No hace falta decirle que ya capacitamos, estamos desarrollando la capacitación de los funcionarios públicos electorales con esa herramienta de escrutinio. También se desarrollaron, esta es la parte que voy a pasar rápido, se trabajó desde el año 2010 en los borradores de pliegos de contratación para la boleta única de sufragio, para
la campaña de comunicación electoral, que fue licitada en diciembre del año pasado, adjudicada a una empresa que se llama Romero Victorica, que tiene una vasta experiencia en campañas de comunicación a nivel Estado también. Y se implementa o articula con el Plan Estratégico de Comunicación de la Reforma Electoral, y por lo tanto estamos llevando adelante un plan comunicacional que no lo decidimos cada día como trabajar. En ese plan comunicacional se establecieron 4 fases: la fase 0, la 1, la 2 y la 3. La fase 0 estuvo destinada al periodismo. Si nosotros salíamos al ruedo sin explicarle a la prensa qué era lo que se iba a hacer, quizás la prensa no lo entendiera correctamente o no lo decodificara con toda la información, y en la interpretación tuviésemos que íbamos a tener que asumir un escenario conflictivo con el ciudadano que iba a estar confundido. 10 días antes de que saliera la campaña, la página web fue puesta a disposición de la prensa, se les remitieron los documentos de capacitación, se los invitó a revisar, criticar y decir lo que quisieran. Los comentarios fueron positivos. Ellos tuvieron la información, pudieron aclarar las dudas, y la fase 1 pudo comenzar con la gráfica, con una página completa donde la justicia de la provincia de Córdoba dice: acá estamos y nos hacemos cargo. En esta elección nosotros vamos a garantizar que la confianza pública vuelva a la ciudadanía de Córdoba y que las instituciones vuelvan a ocupar el lugar que tienen que ocupar. La segunda etapa empezó ya con páginas en distintos diarios donde aparecen las autoridades de mesa, los fiscales públicos, las mesas mixtas de votación, la prioridad para los discapacitados, el padrón de extranjeros y una serie de características que se están instalando en la sociedad. La fase 3 ya empezó, incluye los spots radiales y televisivos que ustedes ya vieron, y la presencia de publicidad en medios masivos de transporte. Ya han visto que algunos ómnibus van llevando a nuestros fiscales públicos, nuestros AMB, a pasear por toda la ciudad. La fase 4 es la boleta única de sufragio, todavía no entramos. Entonces ahí viene la crítica. Están perdiendo el tiempo con otras cosas que a la gente no le interesa y no con lo que a la gente le interesa. Yo quiero el estudio psicológico, social, demográfico y sociológico que científicamente me demuestre qué le interesa a la gente. O la bola de cristal por la que alguien sabe más que nosotros qué le interesa a la gente. Porque yo sí tengo respaldo de cómo se construye una campaña y por qué motivo no se abordó la boleta única de sufragio todavía. Y el motivo es muy simple. Una campaña de comunicación, además de ser correcta, debe ser precisa. Si nosotros salimos a difundir una boleta de sufragio que está sometida a observaciones o procedimientos jurisdiccionales, lo único que vamos a sembrar en la ciudadanía es un montón de dudas, y vamos a tener que salir a capacitar 7 veces con mensajes diferentes. La comunicación nunca puede ser equívoca. Tiene que ser unívoca, precisa y efectiva. Por lo tanto, la boleta única de sufragio, por 2 motivos. Primero, el que les expresé, que la boleta aún tiene que sufrir algunos ajustes, como saber cuántas alianzas se oficializaron, cuántos partidos presentaron candidaturas para poder empezar a poner nombres reales y ver cuántos espacios reales va a tener la boleta, y recién ahí ponerla a disposición del público. Pero además, psicológicamente, hoy al ciudadano no le importa la boleta única, recién está empezando a importar, porque el ciudadano tiene otros problemas. Los especialistas en campañas electorales se cansan de decir. Le dicen a sus candidatos, a los cuales le cobran mucha plata para que hagan caso y no hacen caso: no pierda el tiempo antes de tiempo. Invierta el tiempo en el momento preciso. Y nosotros hemos hecho eso porque no solo tenemos que organizar un proceso electoral, sino que tenemos que gastar los impuestos de los ciudadanos. Y para gastar los impuestos de los ciudadanos, no podemos pensar que es un barril sin fondo que se puede utilizar irresponsablemente. Por lo tanto, desde la perspectiva comunicacional, los últimos 45 días previos a la elección es el momento adecuado para bajar con un modelo de boleta única de sufragio exacto, definido y firme. La pauta que hemos contratado en televisión, radio y medios gráficos, porque a mí me dijeron, hemos contratado tanto, ¿vale? La contadora te lo dice: ay, doctor, pero son tantos millones.
Y yo digo, no me importa, Beatriz, porque no sé cuántos millones vale la publicidad. Si una página de la web interior sale 380.000 pesos, un día, cada vez que vean una campaña de un candidato de una página de la voz, 380.000 pesos. Un día, después de la jaula del canal. Pagamos menos nosotros. El Poder Judicial puede ser una institución que ha sufrido cierto desprestigio. Pero aún, por lo menos los medios de prensa entienden que cuando contratamos lo hacemos seriamente y cuando comprometemos un pago lo pagamos. Por lo tanto hemos pagado menos quizás. Pero la contadora por un lado dice la plata y los publicistas dicen tantos minutos. Yo le digo, mire muchachos, yo la plata no sé cuánto vale en publicidad y los minutos no sé cuánto representa, porque yo soy abogado. Entonces voy a proceder como un ciudadano. Dígame en relación a los 3 principales candidatos a gobernador, ¿a qué porcentaje de ellos vamos a estar en el aire nosotros? Es lo único que me va a permitir saber qué vamos a hacer, al 100%. O sea, al día de hoy, ustedes, en los últimos 45 días antes de la elección, van a odiar por igual a 3 candidatos y a la justicia. Exactamente. La van a ver con el mismo nivel de presencia. Al día de hoy, los candidatos saben que después, según cómo viene la encuesta, empiezan a duplicar la apuesta como un póker, ¿no? Pero nosotros hoy como Poder Judicial no estamos tomando decisiones no planificadas. Estamos contratando la misma presencia que los 3 principales candidatos a gobernador. Es la primera vez en la historia de la provincia que asumimos la capacitación y la difusión y que lo hacemos con estos niveles de responsabilidad y de involucramiento. Ahí están algunas piezas que ustedes las deben haber visto. ¿Ven ahí ustedes? No. Ahí están algunas piezas que ustedes ya las deben haber visto en gráfica, en algunos avisos, en algunos afiches. Esos son autoridades de mesa, fiscales públicos electorales, ciudadanos con padrones mixtos, boleta única de sufragio. ¿Sí? Además se puso online el sitio eleccionescordoba.gov.ar o .com.ar o .com para que entraran hasta por error. Los 3 están a nombre del Poder Judicial, los 3 están ocupados por nosotros, para que nadie lo usara además para poner una propaganda partidaria. ¿Entraron? Parece que la capacitación, si no se desarrolla, es un elemento más del fraude. Bueno, ahí hay un simulador de boleta única de sufragio hace más de 30 o 40 días. Yo voy a volver atrás y les voy a mostrar que a ustedes no les interesó el tema. Porque ahí abajo no se lee, ¿no? Pero en las publicidades, en los diarios sí se lee. Abajo a la izquierda está la página. Ahí está la página, ¿sí? Cada vez que ustedes lo vieron en un diario, no les importó el gordito. No les importó el gordito, no les importó la chica, no les importó el judicial y no les importó cosa. Entonces lo primero que lee ahí la palabra grande, no la letra de abajo. Pero a la palabra grande tampoco le prestaste atención. Porque si te hubiera llamado la atención, hubiera leído el texto que hay debajo. Sí, pero si vos vas pasando y ves el cartel, no te va a quedar bien. Pero eso está en cartel, en gráfica, en radio, lo escuchaste en la radio y en televisión. ¿Sí? En la tele, para que vi la que va y aquí. Está bien, pero eso es gráfica. Yo no puedo proyectarte la película. Está bien, sí, la entiendo. Todo el mensaje tiene la cita a la página. Nadie le presta atención. Y está bien que no le presten, no está bien. O sea, no nos aflige que no le presten atención. Esto no es un reclamo. Esto es demostrarles que no le puede uno imponer la agenda al ciudadano en materia electoral hasta que el ciudadano se acerca al momento en que le empieza a prestar atención. Ir con más publicidad de lo que se está haciendo es malgastar los fondos del Estado. Al menos en lo que nosotros hemos evaluado y no nos está yendo tan mal. Están empezando a hablar de boleta única. Y una fuerza política, hay que reconocerlo, asumió lo que es función indelegable. La capacitación ciudadana es requisito para ser partido político, invertir el 20% del financiamiento del Estado en capacitación ciudadana y partidaria.
Hasta ahora, un solo partido, el Partido Nuevo, ha comenzado una tarea de difusión de la boleta única de sufragio y según algunos que han ido ahí del Poder Judicial a ver qué decían, con bastante objetividad y conocimiento de lo que estaban haciendo. Entonces es justo reconocerlo. Hay un partido que entendió que, aunque lo usa como estrategia política, de todas maneras está cumpliendo el rol con el ciudadano. Sería buenísimo ver que la campaña electoral se desarrolla capacitando ciudadanos. Y que el ciudadano diga, el partido que se preocupa por mí para que yo sepa votar, es un partido al que yo le puedo confiar mi voto. Porque si ningún partido sale a la calle a preocuparse por mí para que yo sepa votar, les importa poco mi voto. Yo uso la lógica aristotélica básica. Y para mí eso es lo mínimo que yo requiero de quien me pide el voto. Entren a la página y prueben el simulador de votación y van a ver cuándo votan bien, cuándo votan mal, cuándo es nulo, cuándo es válido. Se dictó la acordada correspondiente o reglamentaria para la puesta en marcha del registro padrón de extranjeros provinciales y se trabajó en el desarrollo de los pliegos de contratación destinados sobre todo a dos cuestiones críticas: el sistema de escrutinio provisorio de la provincia, que en la estimación que nosotros hemos realizado, no nos olvidemos que hoy tenemos un padrón provisorio. Tener un padrón provisorio significa que solo podemos chequear nuestros datos. Entren en Elecciones Córdoba y vean cómo están los datos de ustedes. No vayan el día de la elección a decir que no saben. Ustedes tienen que ir antes. Entren a la página que les mostré, verifiquen cómo están sus datos, padrón provisorio. Si no están correctamente sus datos, sigan las instrucciones que están ahí para reclamar para que en el definitivo esté correcto. Pero aún no tenemos la carta marina o el esquema de asignación de mesas y lugares de votación. Por lo tanto, esto es una estimación que sacamos haciendo una proyección de crecimiento demográfico electoral en base a las últimas 5 elecciones. Como teníamos que empezar a capacitar en el año 2010 y nadie sabía cuántos electores iba a ser, aplicamos con rigor científico un proceso de estimación matemático y ganamos un error del 5%, o sea, una preciosura para ser abogado, una maravilla. Y además trabajamos en los pliegos de contratación del sistema de voto electrónico en la ciudad de La Falda, donde colocamos N mesas y N establecimientos, porque sabemos que va a haber 3 establecimientos y que va a haber aproximadamente entre 36 y 40 mesas. Como el sistema de voto electrónico puede llegar a requerir alguna adaptación de esa distribución para voto papel, dejamos el número en blanco, de manera tal que nadie recibe información que después cambie. ¿Sí? Es la primera vez, la segunda vez en el país, que en un proceso de contratación de voto electrónico se elaboran pliegos de manera previa. El primer antecedente fue Salta en el año 2011, es decir, Salta, para la elección que llevó a cabo ahora, en el 2009 desarrolló sus pliegos. Quienes criticaron los pliegos dijeron que esos pliegos solo permitían que se presentara o ofertara como mecanismo de votación electrónica el mecanismo de boleta de voto electrónico, que es una boleta en papel de un color determinado que va en blanco y que tiene un chip incorporado. Ese chip uno lo mete en la máquina, lo digita en la máquina, graba e imprime. La boleta sale impresa, es como una imprenta a domicilio del voto mío, dice los candidatos que elegí, lo pongo en el monitor y el monitor me lee el chip y me dice si es lo mismo que imprimí. Yo lo pliego, lo meto en la urna, después el presidente Mesa abre las urnas, los pasa por el monitor y queda el escrutinio hecho informáticamente. No es voto electrónico, sino soluciones informáticas a los aspectos críticos del proceso de emisión y recuento del sufragio en la mesa. Notarán que la urna de Brasil no puede competir contra eso, la oferta de Indra y Smartmatic no pueden competir contra eso, la oferta de Alpa, que es una empresa argentina, no puede competir contra eso, y una serie. Es decir, la objeción fue, oigan muchachos, si piden mi sistema de boleta de voto electrónico, hay una sola empresa que lo presta. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer una licitación con un pliego para una sola empresa? De todas maneras fue la primera vez que hubo pliego, porque todos los antecedentes de voto electrónico que ustedes conocen, hasta Salta 2011, fueron hechos a dedo. A dedo. Se levantó un intendente un día y dijo, yo quiero voto electrónico, y lo contrató. ¿Y qué marco legal? ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo es nulo? Ah, el Consejo Electoral faculta sea al juez electoral a decidir eso. Ese es todo el andamiaje jurídico con el que se votó electrónicamente en nuestro país hasta Salta. En Salta el andamiaje jurídico fue contractual.
En la ley tampoco se introdujeron muchas previsiones. En Córdoba se trabajó sobre el desarrollo de unos pliegos de contratación que no excluyó absolutamente a ninguna empresa. Es la primera vez que un pliego de contratación de voto electrónico es publicado y aceptado por todas las empresas. ¿Se enteraron de alguna denuncia de que haya pasado algo, alguna observación? 2 empresas se presentaron. Indra, que es una multinacional española que hizo el voto electrónico en Marco Juárez y lo hizo en Ushuaia, Tierra del Fuego, en el año 2003, y lo hizo en Pinamar en el año 2011, ahora en el 2011 creo que hizo la elección de internet. Y se presentó MSA, que es la que está en Salta. Es decir, estamos bastante conformes con los pliegos que elaboran. Debe estar terminando el proceso de adjudicación. También se dictaron las acordadas necesarias para poner en marcha el Tribunal Electoral ad hoc, previsto por la ley 9.840, pero que era necesario designar los magistrados. Para seleccionar a los magistrados, como la ley dice que son magistrados de cualquier jerarquía y fuero, de cualquier instancia y fuero, y no los obliga a pasar por el Consejo de la Magistratura porque ya son magistrados, el Tribunal Superior creyó conveniente tratar de acercar el proceso de selección ponerlo lo más cerca posible de la mecánica del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es lo que hizo? Pidió los antecedentes de todos los magistrados que han sido o son integrantes de juntas electorales municipales o de la vieja Junta Electoral de la provincia de Córdoba, les consultó después de tener los antecedentes quiénes estaban dispuestos a ser puestos a consideración del Consejo de la Magistratura para integrar el Tribunal Electoral ad hoc. Yo pensé que me iba a quedar uno, no les miento, yo pedí ante el Poder Judicial, pensé que me iba a quedar uno y tengo que devolverle la confianza a mi institución. El 70% dijo que sí, que estaba dispuesto a asumir ese desafío. Eso se remitió al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura emitió un dictamen no vinculante en base a los antecedentes de cada uno y el Tribunal Superior en base a ese dictamen tomó la decisión de quiénes eran los 2 que resultaron seleccionados, que son 2 camaristas del interior, uno de Villa María y uno de Marco Juárez. También se trabajó en el desarrollo de los pliegos, de los borradores de pliego, de todo lo que es la contratación del operativo electoral, que es bastante arduo y trabajoso. Es un pliego que tiene esta cantidad de hojas, están todos los modelos documentales y que se está abriendo mañana a las 12 horas los sobres con las ofertas que han existido. Pero nos falta un camino importante por recorrer y el equipo de dirección y gestión de proyectos ya, como está cerrando el proyecto que es el plan de implementación de reforma política, abrió el proyecto de elecciones 2011 para poner a disposición del Tribunal Electoral todas las planificaciones y estimaciones necesarias para que ellos cuenten con la mayor cantidad de herramientas técnicas para tomar decisiones. Seguimos peleando por afianzar la confianza pública del ciudadano en las instituciones democráticas. Y básicamente, lo que ustedes van a ver el día de la elección es eso. Eso es un día de elecciones. Es la punta de un gran iceberg. Porque solo con esa infraestructura por debajo, con esa planificación, con esa razonabilidad previa, se puede llevar a cabo una elección con la seriedad que requiere en las circunstancias institucionales actuales de la provincia de Córdoba. Todo el esfuerzo que está abajo es lo que no se dio y se desarrolló en el año 2010. Nuestro objetivo es cambiar carga pública por confianza pública. Y los invitamos a todos ustedes a que retomen el espacio público, que vuelvan a ser ciudadanos. No hace falta militar en un partido político para ser ciudadano. Basta con saber que voy a votar, preocuparme por averiguar dónde me toca votar. Y el día de la votación, asumir que para llegar a eso en este país murió mucha gente. Este país es un país de una historia muy sangrienta cada vez que le tocó madurar. Y la responsabilidad de valorar cada logro obtenido es de quienes vivimos en presente. La democracia no existe con un solo, ni es responsabilidad de un organismo. La democracia es un mecanismo de participación de todos y cada uno de los actores sociales. Con que uno no participe, el sistema comienza a mostrar deficiencias. Yo les agradezco por la paciencia, agradezco al profesor que me invitó, agradezco nuevamente a la institución, porque esto que nosotros hacemos no es un favor,
es una obligación que tenemos desde el Poder Judicial y lo hemos entendido así. Y quedo a disposición de ustedes por cualquier tipo de pregunta. Sin miedo, no muerdo ni van a ser presidentes de mesa, ya lo tenemos elegido. Cuando vayamos a votar, cuando entremos entonces al cuarto oscuro, ¿por qué no vamos a votar? El ciudadano no va a entrar más a un cuarto oscuro, haciendo de cuenta que esta fuera un aula. Y en el imaginario del sistema o método que hemos abandonado, acá estarían las boletas de sufragio y el elector tendría todo cerrado para que nadie lo vea votando, ¿sí? Ese imaginario desaparece. Ahora lo que tenemos son cuartos de votación, porque la boleta única de sufragio, la boleta única de sufragio solo requiere un espacio donde no me vean. O sea que basta con que yo esté en este espacio y acá esté cerrado para que yo marque y nadie vea qué es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, en el diseño de organización interno del cuarto de votación, y es un mensaje muy fuerte a la ciudad, no hay más nada oscuro. Parece una pavada, pero es un mensaje muy fuerte. En el cuarto de votación va a haber cabinas de votación. Las autoridades de mesa van a estar adentro del cuarto de votación, es decir, que van a tener contacto visual constante con el elector. Hacer trampas, votos cadenas, cambiar, reemplazar, es a la vista de todos. Lo que no va a ser a la vista de todos es la opción del elector, porque como va a haber una cabina que lo va a cerrar, el elector va a marcar tranquilamente y va a devolver su boleta previamente doblada, en el sentido que corresponde, y lo que vas a encontrar vos cuando entres al cuarto de votación va a ser una ubicación de las autoridades de mesa y los fiscales partidarios, un presidente de mesa que te va a hacer entrega de una lapicera, te va a entregar la boleta única de sufragio, te va a decir, esa es su cabina, vote tranquilo y vote. Cuando vos vuelvas con la boleta doblada, la vas a meter dentro de la urna y ahí terminó el proceso de votación. Con una particularidad, el esquema de boleta única y de cabina de votación nos permite hacer lo que Latinoamérica ya hace válido, tener 2 o más puestos o cabinas de votación por mesa de votación. Porque el proceso electoral es algo que nunca analizamos empresarialmente. Si el proceso electoral lo viéramos con perspectiva de empresa que tiene que satisfacer una demanda, lo primero que haría un empresario inteligente es decir, ¿cuántos son los picos de demanda? Porque cuando hay picos de demanda tengo que poner más empleados, más cajas, más luz, más repositores. Bueno, en los procesos electorales los picos de demanda son imprevisibles, porque dependen del humor de la gente. Depende de si hace calor, si hace frío, si hay viento, si la elección vino bien, si la elección vino mal. Del humor de cada ciudadano. No estoy hablando cosas subjetivas. Cualquiera que haya o entienda algo de campañas electorales o haya hecho un curso medianamente serio de construcción del discurso político de campañas electorales sabe que en una campaña se estudia el prime time, el título del diario, para ver cómo configurar mentalmente al elector a pensar de determinada manera durante ese día. No lo logra siempre. Al elector no es fácil manejar. Entonces, cuando haya 2 o 3 lugares de votación, el presidente de mesa vea que todos juntos llegaron, va a poder habilitar, según su criterio, otros puestos de votación mientras no pierde el control de la votación. Eso le va a dar mucha flexibilidad al público asistente, mucha flexibilidad al presidente de mesa y mucha transparencia al lugar. En Perú, en un aula como esta, hay 5 o 6 mesas de votación en paralelo. Ahí hay una, ahí hay otra, una al lado de otra. Ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, y acá está la cabina de votación. ¿Saben dónde están los fiscales partidarios? Sentados en penitencia en círculo ahí en medio. Los fiscales partidarios miran de lejos lo que está pasando. Y el escrutinio se hace en paralelo, algo que nosotros dijimos, están locos. Empieza esa mesa, de golpe empieza esa, y van cantando los votos y los fiscales están sentados mirando la mesa que quieren mirar, y desde ahí impugnan o no lo que el presidente va a decidir. O sea, no es nuevo. ¿Qué es lo que quiero significar? No estamos experimentando, estamos madurando, usando lo que nuestros hermanos latinoamericanos vienen usando hace mucho tiempo, que nosotros no le prestamos atención.
En caso de una persona analfabeta, que debe marcar. Bueno, en el caso de una persona analfabeta, el régimen de partidos políticos prevé la identificación con números para que quien no sabe leer y escribir pueda identificarlo por el escudo, por el número o en este caso por la foto. Yo quiero pensar que lo de la foto no fue pensando en eso, pero voy a pensar bien en los legisladores y los políticos. Aún así, si tuviera algún tipo de inconveniente, el Tribunal Electoral ha sacado una resolución donde dispuso que los que tengan impedimentos físicos o de alguna naturaleza, si el presidente de mesa lo autoriza, pueden concurrir una persona de confianza a votar. Eso se planteó en Salta en la elección del 2011, el 10 de abril de 2011, con la digitación de la máquina y personas muy grandes o con personas que no veían, a pesar de lo cual la máquina tiene unos auriculares y va indicando lo que va tocando, pero si preferían ingresar al cuarto de votación con alguien que lo acompañara, el Tribunal Electoral de Salta resolvió que tenía que ser un menor de edad. Una resolución muy creativa, muy interesante, porque el razonamiento que hizo fue, en esta sociedad me inspira confianza un menor que no puede cooptar la voluntad de un mayor. Al menos esperemos que sea así. Eso el tribunal no lo puso, pero los chicos y la juventud es la esperanza de una sociedad. Así que si no tenemos esperanza en eso, nada de lo que estamos haciendo funciona. Vos me decías, Andrés, que va a ser más grande que esta. Esa es una boleta modelo. Sí. Ese es el mínimo que va a tener de tamaño. Puede suceder, y de hecho acá empezamos a ver cómo el régimen partidario empieza a interactuar, ¿no? Son todos alumnos de Derecho, de Ciencias Políticas, así que más o menos lo entienden, y si hay algún economista lo va a entender matemáticamente. Como la provincia incorporó en el año 2001 un sistema proporcional puro para el tramo de legislador de distrito único, todos los que han leído mínimamente el sistema electoral saben que a mayor cantidad de oferta electoral, mayor chance de llevar un cargo. Si yo en un sistema proporcional puro pongo muchas ofertas, probablemente termine cada partido llevándose 1 o 2 bancas. Se atomiza la distribución de bancas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los partidos que no tienen buena estructura? Sí o sí van a ir por ese tramo, porque por ese tramo tienen chance de llevarse algo. No van a llevar gobernador, quizás, no van a presentar candidatos departamentales, porque no es un sistema mayoritario puro, a todo o nada. El que gana se lleva todo, el que pierde todo. Así que un partido con poca estructura y pocos votos no va a participar. Y en el Tribunal de Cuentas tampoco va a tener chance. Probablemente esa boleta crezca, a ver si lo tenemos a mano. Esa boleta va a crecer por el tramo de distrito único. Y nos va a quedar una boleta, como le decimos nosotros en nuestra jerga interna, poseadora. ¿Qué es una boleta poseadora? Es una boleta que tiene esos huecos. Este tramo va a ser, es una estimación personal, hago la aclaración. No soy adivino, solo saco cálculos en base al reacomodamiento del régimen jurídico de partidos políticos. Todos sabemos que al eliminar las sumatorias, las fuerzas tienen que conformar nuevas estrategias de participación y de fortaleza. Hoy lo estamos viendo. El oficialismo está presentando una alianza con 10 fuerzas. El progresismo está presentando una alianza con 5 fuerzas. No sé si el radicalismo tenía una estrategia de alianza. No, va por ahora no. Hoy vencí el plazo. Por ahora no. Se le acabó hace un rato. Esa estrategia de alianzas hace que en lugar de tener 40 partidos, ya tengamos 10 menos, 5 menos, quizá el radicalismo haya presentado, porque tiene algunas estrategias ahí que son muy interesantes, que no son públicas, quizá haya presentado una alianza que nadie sabía, y por lo tanto baja la cantidad de partidos que se pueden presentar. Ahora, aún habiendo bajado la cantidad de partidos que se pueden presentar, por ese tramo, si Jorge y yo hoy nos pusiéramos de acuerdo y presentáramos una lista y lográsemos que cada partido con poca estructura la presentase y atomizásemos la cantidad de listas ahí hasta más de 20 listas, estaríamos casi cerca de una vez. ¿Por qué? Porque a mí me va a votar mucha gente. No va a votar, no sé Jorge, a mí no me va a votar mucha gente. Pero si yo atomizo ese sistema, llenándolo de oferta, le robo muchos votos a los partidos grandes de a uno.
de a uno. Es un hurto simple, le voy sacando las bancas de a uno, porque pongo tanta oferta que al distribuir el coeficiente, eso genera que esta línea crezca. ¿Pero eso va a pasar siempre? No, no va a pasar siempre. Porque las fuerzas políticas te queda esta elección y quizás una más para hacer uso de eso. Porque los niveles de cantidad, la cantidad de votos que van a obtener ahí va a ser muy chica. Y la ley prevé que después de 2 elecciones consecutivas sin participar o con un porcentaje inferior a 8%, 3%, no tengo preciso el número, pierde el reconocimiento jurídico político. El régimen de partidos políticos empezó un viaje de ida, siempre y cuando la legislatura entienda que no se puede volver a tocar la ley cada vez que hay consecuencias de responsabilidad para los partidos. Si este sistema se mantiene, si esta boleta se mantiene, 2011, 4 años, 2015, en el 2019, ustedes ya van a ser asesores de varios diputados, o van a ser legisladores, o van a ser gobernadores o intendentes de algún lugar, aunque no lo crean, van a estar ahí. En el 2019, el régimen de partidos políticos se va a ver consolidado o estabilizado como realmente va a permanecer. Miren todo lo que hay que esperar en los ciclos de reforma antes de evaluar una reforma nueva. ¿Por qué hay que esperar tanto en Córdoba? Porque en Córdoba se hizo una reforma constitucional donde se eliminó el periodo de renovación intermedio de mandato. Algo bastante cuestionable, a pesar de que no escucho que nadie lo cuestione, lamentablemente. Porque el periodo intermedio de renovación de mandatos es el que permite ejercer un control ciudadano más cercano en la representación que otorga. En Córdoba, gana el gobernador, arrastra legisladores, gana la legislatura y por 4 años nadie más lo controla. Y eso sí que es grave. Porque ustedes ya vieron con la famosa 125 lo importante que son las elecciones de medio mandato, de mandato interno. ¿Qué iba a preguntar? Pero en ese caso, haciendo que si pierden el porcentaje después de 2 elecciones pierdan la representación política, ¿no estarían? No pierde la representación política, pierde la personalidad jurídico-política, con lo cual no puede postular candidato. Pero ¿no estarían entonces haciendo la tendencia a polarizar los partidos políticos, a volver el sistema bipartidista, por ejemplo, a una tendencia? Yo no lo estaría haciendo, lo estaría haciendo quien diseñó la reforma electoral. En ese caso, sí. Sí. El efecto de esa disposición partidaria es ese. Pero el efecto del sistema proporcional puro ahí es el contrario. Porque tiene sentido tener un partido. Porque tengo chance de ganar un cargo. Ahora, para ganar un cargo y mantener la posibilidad de ganar el cargo, tengo que hacer mucha presencia en la ciudadanía. Tengo que ser un partido que la gente lo vote, al menos más del piso que me están sacando. Primera respuesta. Es decir, si es un partido en serio, va a pujar para obtener lo que necesita para que no se caiga la personalidad política. 3-4% de votos emitidos. O sea, vota el 70% de 2.300.000 ciudadanos que va a haber, el 70% es 1.800.000 más o menos. 1.000.000, soy malo para los números, pero 1.800.000, 1.900.000. El 1% de 1.900.000 son 18.000. Tiene que obtener 180.000 el 10, 18.000 el 1. Tiene que obtener 36.000, 46.000, 52.000 votos para diputados, para mantener la personalidad política. 52.000 en 1.800.000 para tener representación por toda la provincia en la Cámara de Diputados. No son porcentajes elevados. Más allá de ese debate, vamos al que está solapado detrás de tu planteo. Lo que él plantea es, ¿hemos decidido tener un sistema bipartidista o pluripartidista? Bueno, esa es una decisión que no nos planteamos, al menos no la planteamos cara a cara. Si se plantea es oculto. Nosotros venimos de una democracia año 83, ustedes no, pero Jorge y yo sí, de una democracia donde la gran crítica, este es un sistema bipartidista, no sirve para nada, siempre son los mismos, entre ellos se arreglan, hacen corrupción, todo, perfecto. Y empezamos a darle con el sistema proporcional en todos lados, en la municipalidad, en la provincia, en la nación, en diputados. Hoy, ¿cuál es la
crítica a nuestro régimen de partido. Los partidos son sellos de goma, no existen. Cualquiera arma un partido y vende al mejor postor. Y después viene el transfugismo, porque la consecuencia de la atomización del régimen de partido es inmediatamente el transfugismo. El transfugismo no es un mal electoral en sí mismo, es un indicador de otro problema estructural que es un régimen de partido político totalmente atomizado. ¿Qué queremos? Y eso lo tenés que responder vos como ciudadano, lo tenemos que responder todos los dirigentes políticos, institucionales, universitarios. Queremos un sistema como el de Estados Unidos con dos partidos fuertes y alternancia regular en el poder, o queremos un sistema atomizado de partidos modelo Consejo Deliberante de Córdoba. Ahí tiene un modelo atomizado de partidos, donde nunca sabemos qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Está defendiendo un sistema bipartita. No, no es que defendiendo un sistema bipartita. Antes de decir que quieren, vean en la realidad cómo funciona. Porque ese es nuestro problema como dirigencia. Traemos grandes innovaciones, hacemos grandes reformas y no nos preocupamos por ver qué necesitamos. Alguna vez lo vi a Marcelo Escolar en una clase de sistema electoral. Marcelo Escolar es un doctor en geografía, ¿sí? Geografía electoral. Electoral tiene de todo. Es un especialista en estudio de distribución territorial, de circuitos, de distritos, una cosa muy importante que en este país no le prestamos atención. Y sabe muchísimo el sistema electoral. Es de los tipos que técnicamente más sabe. Es muy antipático. Yo soy muy amigo de él. Es un sanjuanino devenido en un porteño. Y él dice, bueno, ¿qué crees que haga? Si soy así, yo me asumo que soy un porteño agrio. Pero a esta altura de mi vida ya no. En una reunión, en unas jornadas donde participaban legisladores de una provincia argentina, cometieron el primer error que uno no debe cometer nunca, que es ir a un lugar y en lugar de preguntar para aclarar dudas, preguntarme para mostrar todo lo que sé. 3 diputados provinciales de otra provincia. Preguntaron, detallaron toda la reforma política que habían hecho, todas las bondades de la reforma. Todo, estuvieron 25 minutos preguntando lo que no se hace. ¿Sí? Cuando terminaron le dijeron, ¿y usted qué opina de lo que hemos hecho ahí? Porque nos parece muy bueno. Marcelo Escolar, que es un porteño muy repelente, y yo soy amigo de él y lo puedo decir sin ningún problema porque lo debemos conversar, le dijo, no, mire, usted está equivocando. Usted no me puede preguntar a mí si lo que hizo es bueno, porque ni usted sabe lo que hizo. Porque usted hizo algo sin averiguar qué necesitaba. Y para saber si lo que usted hizo es bueno, vaya para atrás y revise qué le falta. Los sistemas electorales no se cambian según a mí me gusta. Los sistemas electorales son herramientas. Y no son herramientas que producen efectos no deseados. Los sistemas electorales producen efectos visibles y son deseados por el que lo usa correctamente. Y son no deseados por el que no conoce sistemas electorales. Porque si yo lo diagnostiqué que tengo un sistema atomizado de partidos, que es lo que nos está pasando en nuestro país, yo tengo un sistema atomizado de partidos, tengo que empezar a eliminar el sistema proporcional y tengo que ir al sistema mayoritario. Eso va a hacer que nadie intente por las dudas y se van a empezar a fortalecer determinados partidos políticos. Ah, pero usted quiere un sistema de partido único. No. Hay un momento del ciclo reformador donde tengo que volver a abrir una válvula de escape para que el sistema de partido no se convierta en un sistema de partido único. México, por ejemplo. México migró después de 40 y largos años de partido único, por decisión del partido único, a llevar una reforma electoral donde está yendo a un tímido sistema bi- o tripartidista. Es una decisión de Estado. Quiero esto, porque me parece que es la mejor democracia para el ciudadano, y esto es la herramienta que voy a usar. ¿Sí? Yo estoy cansado. Una última pregunta. Yo no tengo apuro. Las elecciones municipales que se realizan junto con las provinciales quedan con este sistema. Las que Hasta van en ahora, simultánea con la provincia tienen esta boleta y van en ese pedazo de... claro, porque ha habido municipios que han ido antes, claro, o que van a ir después, claro, o que van a ir con la presidencial, eso. con boleta ¿A partidaria. partir de cuándo ellos van a entrar en este sistema? Los que van antes, después, Los de antes no entraron. no, a ver, algunos sí y otros no.
acá viene un debate de interpretación de la ley. Los municipios aplican supletoriamente la legislación provincial. Y la legislación provincial es el Código Electoral Provincial. Por lo tanto, los que fueron anticipadamente, en teoría interpretativa, porque son estudiantes de abogacía, ya saben todos los peros que significa eso, debieron haber usado esta boleta porque la ley orgánica municipal no establece un sistema de boleta, salvo las comunas, porque la ley 8.234 y la ley 8.455, que es el régimen electoral para comunas, sí habla de sistema de boleta partidaria, se le escapó la boleta. Entonces las comunas usan boleta partidaria, debieran usar boleta partidaria porque así lo dice la ley si no van con una elección provincial. Y los municipios usan o debieran usar boleta única. Eso no es lo que se ha cumplido al 100%. ¿Por qué la justicia no dice algo? Porque si no lo impugnan, no lo recurren y no llega hasta la justicia, no hay pronunciamiento judicial. ¿Cuándo se van a sumar? Yo estoy convencido que esto es una gran responsabilidad nuestra del 7 de agosto. Si el 7 de agosto nosotros logramos que la confianza pública vuelva, que el ciudadano use esa herramienta y que la ciudadanía entienda que el escrutinio quizás demore un poco, pero va a ser más transparente, va a ser más eficiente, va a ser menos tramposo. Si logramos que todas esas variables funcionen más o menos a la misma velocidad, nos vamos a encontrar con una ciudadanía que no va a regresar más a aquello de lo comunitario. Y cuando esto es una regla del mercado, si los que lo consumieron salen a hablar bien de lo que consumieron, el resto va a terminar sumándose, porque el ciudadano va a comprender que esta herramienta funciona. Ahora, manejemos correctamente las expectativas. Es la primera vez, es un serio desafío y no pretendamos que todo funcione bien. Hoy está en el centro del debate el 20% de votos nulos en Santa Fe. Muchachos, yo les pregunto, primera vez en la historia que ponen la boleta única. Son 5 boletas, una por cada tramo. Son 5 urnas, una quintilliza. Nunca en la vida habíamos visto una urna de semejante tamaño. Implementado en tiempo récord porque el legislador lo sancionó en diciembre del 2010 para aplicar el 24 de julio del 2011 en la elección general, y el gobernador decidió que como en la general lo iban a usar, también lo usaran en la primaria 2 meses antes. En ese esquema de previsibilidad institucional, que el 20% haya sido voto nulo es un factor a ponderar, no hay que ignorar, pero no significa que no dudo. En Córdoba vamos a tener un nivel de boletas nulas que va a ser significativo, es la primera vez. A ver, todos usan cajero automático, ¿no? Vamos a otro ejemplo, todos usan celular. Cuando cambian el modelito del celular, díganme que lo tienen en la mano y lo usan bien, o empieza el dolor de cabeza. Ah, a mí me dijeron que con el Bluetooth, ¡pum! Y están todos, no hay nada. Ah, a mí me dijeron que con el código de barras se... No. Es básico. Todo lo que empezamos por primera vez tiene un periodo de adaptación. Así que gestionemos adecuadamente las expectativas de todos, las nuestras, la de los demás y la de los medios. Ya Jorge me parece que yo no tengo problema. Pero... Sí. Usted dijo que había un registro de voluntarios que estaban en trámite. En el Tribunal Electoral de la provincia, sí. 0684, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. ¿Y de qué se encargarían? ¿Qué actividades le dan a los voluntarios? Si sos estudiante de Derecho, Ciencias Económicas o Ciencia Política, te inscribís como candidato a fiscal público electoral y probablemente seas convocado para colaborar con los fiscales públicos electorales judiciales. Eso te da puntaje para ingresar a la administración pública o para ascender dentro de la administración pública, y te da una remuneración al día de la fecha que son 368 pesos, que es el equivalente al 20% del salario mínimo vital y móvil, desayuno, almuerzo, merienda y el transporte. ¿Y hasta qué tiempo hay para hacerlo? El Tribunal Electoral es el que maneja ese cronograma. Si yo te diera una fecha ahora te estaría mintiendo porque es un órgano al que yo no pertenezco. Pero te comunicas 422 90 423 6961 422 7685. Consultás ahí, esos son los teléfonos del juzgado Tribunal Electoral.
Sí. Disculpa, en eso yo te preguntaba que voy. ¿Esos voluntarios se verifica si son afiliados a algún partido? En principio no hay una disposición que le impida ser voluntario, pero también el Tribunal Electoral no está obligado a designarlos a todos por orden de llegada. Por lo cual estamos empatados. Los dos podemos hacer la misma nota. Los dos pueden, yo no intervengo en eso. Bueno, los liberamos corto ya. Si no, no los vamos a ver. No va a tener voluntarios. Bueno, muchas gracias por todo.